Jorge, estamos todavía con tiempo, tranquilo, para hablar tranquilo. Te voy a dejar que cuentes bien la historia, no te quiero interrumpir. Contale a la gente, que la mayoría no conoce, aunque yo publiqué algo que vos me pasaste a mí, Sí, sobre las represas que no fueron, lo cual es casi milagroso decir que las represas no fueron. Pero bueno, te dejo la bueno, palabra para que cuentes. fue así. Eh, Cuando yo me mudo a San Martín, era muy inquieto, me hago amigo de todos los que puedo, la gente era muy agradable acá, sí, no tuve ningún problema en, digamos, meterme dentro de la sociedad de San Martín de los Andes. Sí que me hice amigo de todo el mundo, todos me recibieron muy bien. Y me hice muy amigo de Monín Aquín, en ese momento era soltera y que trabajaba en turismo. Y yo iba todos los días a turismo, ¿viste? Por diferentes razones. Tenía un hotel, qué sé yo, ¿viste? Estaba dentro del métier mío. Y un día en el año creo que 79 o 80, vi una serie de proyectos que no estaban antes, donde había mapas de la zona de los ríos estos con unas, unas marcas así, en varios lugares. Y me llamó la atención. Entonces agarré, me puse a mirar y me di cuenta que eran proyectos de represas. Eh, Y entonces le pregunté a Monini, a los que estaban ahí, quién lo había dejado y nadie me supo responder, porque ni siquiera esos folletos decían quiénes lo firmaban o quién es responsable de publicarlos, no decían nada. Entonces me empecé a preocupar, porque había una en el Coyoncura, había cuatro en la Luminé, había una en el Malleo, otra en el Caleuco, Claro, una en Peñarol, demencial, no, no, claro, no, mira y, la cantidad. y si vos te fijabas el efecto que tenía eso después de ser cuando formaban los embalses, no quedaba en ningún lado, ningún lugar con agua corriendo. Era todo una sucesión de embalses, ¿no? Bueno, entonces yo no sabía si eso era una broma, si era simplemente una cosa para tener en cuenta, no tenía ni idea. Entonces empecé a averiguar. Me costaba mucho averiguar, porque primero nadie estaba preocupado por eso, así que nadie tenía ninguna información. Pero lo primero que me encontré fue que había un proyecto aprobado que se llamaba Alicopa. Eso no era joda, ¿viste? Eso estaba aprobado y ya estaba en curso de... Es decir, Alicopa es Alicura, Coyoncura, Piedra del Águila. Alicura estaba siendo terminado, se terminó en el 85, pero estaba en construcción y yo lo podía ver. Yo me acuerdo cuando yo podía ir a Bariloche y no tenía que dar todas las vueltas por el lago de Alicura, era mucho más lindo que ahora, ¿no? Claro, Este, sí. bueno, y y Piedra del Águila también estaba en curso de construcción. No había ningún son para que no hicieran coyuntura, que estaba aprobado, ¿no? Entonces ya, y yo era lo primero que sabía. Entonces ya con eso solo, yo ya estaba de la nuca, porque si con coyuntura solo, que lo hubieran hecho donde está ahora el lodge de coyuntura lodge, un poquito más abajo, que se encañona el río, que es una zona que ahora está incluso inundada por la represa de Piedra del Águila, que llega hasta ahí, Claro, ¿no? sí, Pero sí, se afecta. ese cañón antes de la represa de Piedra del Águila, era un lugar fenómeno para pescar, porque había todas unas paredes rocosas y unos lugares, eran unas lajas, eran como lajas, y había muchas buenas marrones en esa zona, que era una flotada larguísima que tenías que hacer si querías llegar de día, ¿viste? A la salida. Había una salida, pero había una estación de aforo, por eso había una estación de aforo, estaban estudiando cómo hacer la represa, de hidronor, entonces te largabas en el rincón del León, que estaba abierta la entrada, y salías en la estación de aforo, que era una flotada que para hacer en 3 días la hacíamos en un solo día, no bajábamos en ningún lado, íbamos así, pero sacábamos Sí, mucho pescado. Eh, bueno, ahí, en ese lugar donde está el lodge hoy, un poco más abajo, iba a ser la represa de Coyuntura. Entonces empecé a averiguar y empecé a conseguir información y sí, en efecto, la represa de Coyuntura iba a ser construida. Entonces, después resulta que eh, no me acuerdo bien la sucesión de las cosas, pero empieza a aparecer gente que conoce el tema y los tipos tenían en carpeta otros proyectos más, que ellos siempre te lo relativizan así, pero no sabemos muy bien si lo vamos a hacer o no. Decían, no, sí, mira, esto lo sí. tenemos así.
no, pero esto falta mucho tiempo, pero el concreto, pero tampoco lo sacaban oficialmente, o sea, no teníamos, digamos, pruebas oficiales de que eso claro. iba a pasar. Entonces, no podíamos reaccionar. Y yo empezaban a pasar los años y yo me empecé a poner cada vez más nervioso. Donde empecé la campaña intensa fue en el 86, porque ahí, de una forma o de otra, empecé a tener información fidedigna, pero no oficial, de cuáles eran las represas que iban a hacer. La de Calufo era segura, la de Coyuncura era segura. Las del Aluminé había 4 proyectos, de los cuales 2 o 3 seguro que se iban a hacer. Después tenías la del Malleo, sacarle el río, lo mismo que iban a hacer con el Calefo. El Calefo iban a entubarlo y mandarlo a parar al Limay Chico, que es un brazo del Limay que cuando vos lo ves, y lo sacaban ahí para meterle el agua del Calefo a la represa de Licura. Y aprovechar el agua del Calefo en la de Licura que ahora va a parar a la de Piedra del Águila. Digamos, sí. Sí. Después la de... Y la del Malleo lo querían entubar y mandarlo a la boca del Chimehuín y meterle una al Chimehuín. Claro, Entonces, mirá qué eso locura. era toda la... Entonces, ante la... bueno, empezamos a hacer cortes de rutas, porque no me acuerdo de ver la sucesión de cosas, empezamos a hacer cortes de ruta, eran simulaciones. Los días de apertura, eso fue en el 86, 87 y 88. Los días de apertura y los siguientes de la temporada de pesca, simulábamos cortes de rutas, quemábamos gomas y poníamos carteles. Vos tenés algunas fotos en blanco y negro de eso que yo te dijiste. Sí. Y damos el tráfico, que la gente venía entrando a Junín, ahí en la entrada, y les damos panfletos, que eran mapas de lo que cómo iba a quedar los ríos si se hacían las represas. Necesitábamos apoyo de los tipos. Y bueno, en realidad la gente reaccionaba positivamente porque no lo estábamos cortando el tráfico, simplemente los parábamos, le dábamos eso, le explicábamos algo y los tipos seguían de viaje, y entonces generábamos más conciencia Claro. de eso. Sí. Y eso lo hicimos un montón. Y entonces yo empecé a hablar por la radio. Flavio Correa me entrevistó 4 o 5 veces, me acuerdo, en esa época. Hablé en televisión de Neuquén, había un solo canal, también. Y me entrevistaron revistas y cosas por el estilo, porque era medio que más Sí, que propiciaba eso. motorizaba. Sí, motorizabas toda la acción. Tuve muy buenos aliados. Roberto Sacconi, por ejemplo, fue un tipo que se puso se subió, también Alejandro del Valle, ¿viste? Y otros más, que al final de la campaña conseguimos todo eso. Pero lo que cambió todo fue una cosa muy rara, que se dieron varias cosas sucesivas. Era muy difícil pensar en parar, las otras no estaba muy seguro, pero la de Coyuncura era impensable parar, porque ya era un complejo que estaba relacionado con otros ya construidos. Y que además, Sí. según ellos, era una cosa que era complementaria de los otros, ¿viste? Está totalmente aprobado, no había nada más que aprobar, nada. De golpe estaba en San Huberto guiando a un juez de San Francisco que se llama Daniel Weinstein, Danny de sobrenombre, Danny Weinstein. Y me llega una carta. Y entonces agarro la letra, no sé si me la traen Don Jorge, qué sé yo, me dice una de las chicas, me dice, me trae una carta así. Entonces, y un tipo de San Francisco que arma un simposio en el año 88 sobre las grandes represas en el mundo y el problema que causa. Y el simposio era un simposio de 1.000 o 2.000 personas, donde iban a venir algo así como 29 países, representantes de 29 países. Y me invitaba formalmente a mí. Entonces me pone el número de teléfono y yo le digo a Weinstein, le digo, mira esto, y se lo leo. Y me dice, ya sé, el tipo es Marc Dubois, me dice. Sí, le digo, ¿cómo sabes? No, sí, yo lo conozco a Marc Dubois, me dice, vive en San Francisco, yo también, me dice. Marc Dubois es un tipo que en la década del 70 hacía rafting en un río que se llama Stanislaus, en California. Y como le enchufaron una represa también al río, allá el Hidronor de Estados Unidos es el cuerpo de ingenieros del ejército, que se llama the Army Corps of Engineers.
¿no? Que hacen lo mismo que acá. Los tipos te agarran el mapa y como su laburo es hacer represas, agarran el mapa y dicen, ¿a dónde podemos hacer represas? Y como vos vas a hacer scouting, ¿a dónde puedo sacar pescado? Es lo mismo, ¿viste? ¿A dónde puedo hacer una represa? Entonces agarran todo lo que sean gargantas, cañones, cañadones, y yo acá, pum, 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 y listo. Y después la retórica de la conveniencia, de la energía barata y no contaminante, ya la tienen, y la Ya tienen está, y sí. te limpian la cabeza con eso, te adoctrinan, pero la tienen Sí, sí, sí. reclara, y los políticos van y lo presentan como obras de bien para la humanidad. Y al mismo tiempo sí, inundan un montón de gente, destruyen un montón imagínate, los lugares acá, y no te hablo de los lugares más tropicales, es un desastre peor. Pero acá los lugares productivos son los valles, Claro, los empresas lo que inundan son los valles, no inundan las estepas. El asunto no. es que yo voy, al final, decido ir y a mí, bueno, porque eso me iba a salir plata. Entonces Danny Weinstein me dice, mira, vos te quedás en mi casa, no necesitas tener un hotel, te quedás en mi casa y listo, me dice. Entonces ya tenía eso. Y después una señora de Nugués, Elena Nugués, que es pariente de los lagos Mármol y de todos los que están ahí en Quillén, también colaboró económicamente para que yo pueda viajar, para comprar el pasaje y eso. Porque estaba muy interesada, porque ella se interesó en el problema y yo le iba mostrando y tenía una carpeta así con cosas y cosas que iba averiguando. Cuando fui al Congreso, el día que llegué, bueno, fue un periplo de acá hasta Buenos Aires, no me acuerdo, a Miami, de Miami pasé por Pittsburgh, porque así visité los de Frontes, de ahí fui a parar a no sé dónde, y después, no sé si Denver, y después a San Francisco. Cuando llegué, además en esa época todavía me llevaba un blazer con una corbata, no sabía si te había que llevar ahí en San Francisco, nadie usaba ni una corbata ni nada, pero yo estaba así vestido. Y aparece Mark Dubois y me dice, bueno, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo? Te presento, que hay una serie de gente de todos los países. Y me dice, mira, hoy no vamos a ir a ningún hotel ni nada, nos vamos a ir a flotar el río Kings, me dice. Así que acá tenés una carpa, vamos, te dormís en la carpa, no sé, una hamburguesa, una cosa por el estilo, yo estaba detrás. ¿Viste? Y el tipo me dio un neopren, ¿viste? Me armé la carpa, yo a esa edad podía dormir dentro de cualquier lado, ¿viste? Entonces, Sí, me metí en la carpa, dormía otro día, flotamos el río Kings, todos, éramos como, no sé, eran cientos de tipos. El operativo que se mandó, que todo es un río para hacer rafting, agua blanca, qué sé yo. Y después de ahí sí me fui a lo del señor Weinstein, al juez, que me dijo, bueno, mira, yo voy a quedarme esta noche y después me voy, pero te dejo la llave, vos encargate de todo, el día que te vayas, cerrá todo, me dice, entra toda la correspondencia, dejar la llave adentro, trabalo y estás seguro de sacar todo lo tuyo, me dice, porque si no vas a poder volver a entrar a buscarlo si te olvidas algo. Entonces me dice, bueno, no hay ningún problema. Entonces todos los días fui y volví de la casa del señor al Congreso. Bueno, el Congreso expusieron cada cual los problemas que tenían. Entonces aparecían los chinos con la, con la represa de Tres Gargantas en el río del Yangtze. Aparecían los de Zambia y Zimbabue con la represa Cariba en el Zambezi. Después todos los sí, americanos con todas las represas en el río Columbia y entonces por todo estaba, había cualquier cantidad. Después otras más en África y en Asia y cosas por el estilo. Empezaron a ver patrones de comportamiento y empezar a salir a la luz la verdadera razón que era la construcción de represas. Es decir, claro. eso es una obra pública, no son privadas, son siempre hechas por gobiernos. Ahí hay siempre tragada en todos los países y entonces es un gran Total. negocio. Entonces, en ese momento la triangulación era el Banco Mundial, las empresas internacionales que tenían el know-how y la tecnología para hacer las represas y las élites gobernantes, o sea, la casta gobernante, como diría Javier Milei, de cada país que estaban entongados con ese tipo de obra pública. Entonces, ellos ya habían agotado en Europa y en Estados Unidos casi todo lo agotable. En el río Columbia enchufaron Claro. 50 represas, ¿viste? O 40, una cosa así. Ahora están tirando abajo a todas. ¿Viste? Sí, Bueno, entonces, ¿qué les quedaba? Lo que ellos llamaban en ese momento el tercer mundo, que todo, Latinoamérica, África y Asia también, incluyendo la China, que también sí, es tercer mundo. Entonces,
Entonces, todo venía del Banco Mundial y de dos o tres agencias multilaterales también de financiación que eran americanas, canadienses y creo que alguna británica. Pero fundamentalmente era el Banco Mundial. Eran arreglos entre los gobiernos y el Banco Mundial. Entonces le daban plata a tal gobierno para hacer tal cosa y los tipos hacían o no hacían, no había Eran control. básicamente negocios, no ninguna solución de nada, eran negocios. Entonces, y eso está en bibliografía. Entonces yo me consigo los libros y me los traigo acá. Entonces yo me tomé apuntes y presté mucha atención. Hoy no me sorprendería porque sé cómo funciona el gobierno. Pero en ese momento yo estaba sorprendido. Sí, ¿cómo puede ser? Todo lo que te dijeron es mentira. Sí, todo mentira. Claro, Todo lo que te sí, dicen es sí. mentira. Entonces vuelvo acá y se dio una casualidad. Llego acá y me junto en la casa de Roberto Saconi con Alejandro del Valle y otros más, y Aníbal, y creo que está Alberto Moreja y algún otro, no me acuerdo bien, y cuento todo esto, ¿no? Y traje varios libros que le di, uno a Alejandro, otro a Roberto, no me acuerdo. Hay un libro que es clave, que, que describe exactamente las consecuencias ambientales y económicas y socioeconómicas que tienen las grandes represas, ¿no? Y cuáles son los argumentos que usan para hacerse y qué es lo que debería hacerse, ya en esa época. Sí, Y entonces, pero justo hubo una situación que en San Martín había la contaminación del lago Lácar y no había planta depuradora. Entonces eso se transformó en un problema muy grande. Y hacía tanto tiempo que eso constituía un problema casi de enfrentamientos políticos, partidarios y cosas por el estilo, que lo llamaron a un científico que se llamaba Francisco Rossi, cuyo sobrenombre era Chacho, para ver cómo se resolvía el tema. Entonces aparece este tipo y un día nos citan a una reunión en lo de Taylor, en lo de Teron Taylor, Buster, su sobrenombre era así, que era muy amigo mío, el viejo Taylor, y hicimos una reunión que estuvieron varios, ahí estaba Raúl y Miguel, que era el intendente, estaba Taco Rey, me acuerdo que también estaba ahí, estaba Taylor, estaba Rossi, y yo vine con todo lo que traje de San Francisco. Incluso yo hice una presentación, eso me olvidé decir, en el simposio, explicando la situación que te acabo de explicar, lo de las represas, lo de que yo descubrí esto y el otro, y terminé diciendo, no sé cómo se arregla esto, no sé qué hay sí, que hacer. claro. Lo único que vengo a pedir es ayuda. Entonces tenemos que hacer una campaña de cartas. ¿A quién le mandamos cartas? Yo no estaba preparado. Tampoco tenía una secretaria que iba a hacer esto o lo otro. ¿Sí? Entonces le di la dirección de la gobernación de Neuquén y la de Alfonsín para que le mandara, y los tipos mandaron cartas. Y Marc Duval le gustó la presentación mía y me dijo, ¿no querés hacer una mañana o tal día, 3 días después, en la Universidad de Berkeley? Y le dije, sí. Entonces fuimos a la Universidad de Berkeley y había un auditorio más chico, pero muy, muy también conectado, muy enfocado, y también hice otra vez la presentación. Entonces ahí armé, yo incluso yo tenía adrenalina, ya estaba subido al carro, ¿no? Con todo el Claro, tema ese. sí. Y, y entonces, después de todo eso, vuelvo y en la casa de Taylor les hago escuchar las presentaciones que yo hice. Y entonces ahí me doy cuenta que Rossi me dice, vos, había ciertas personas con las cuales estuve, que era uno. Otra se llama Patricia Adams, que era una estudiosa, había sacado varios libros sobre temas por el estilo, sobre conexiones del Banco Mundial y otras obras, represas y otras obras, que eran todos negociados entre élites gobernantes, ¿no? Desde el Banco Mundial. Y varias personas más que él conocía, Rossi lo conocía. Y Sí, él me decía, el privilegio de estar en uno de los foros más importantes y conocer a las personas que más saben de esto. Y como Rossi era una persona muy respetada en San Martín y en Junín, porque era un tipo de muy buenos modales, no tenía ninguna inclinación política para ningún lado o para el otro, era una especie de autoridad por su conocimiento, no una autoridad política. El tipo resolvió el tema del lácar, todo, pero un tipo que lo que él decía era la palabra santa, y él me respaldó. Entonces, en la reunión esa, para hacerla corta, Rowley se le ocurre decir, porque el problema era que sabiendo todo eso, todavía no teníamos una información directa
del gobierno, ni de Hidronor, de ningún lado, de que era exactamente lo que iban a hacer. Necesitamos, todo era extraoficial, pero nada oficial. Y a Raúl se le ocurre la idea de llamar por teléfono a los de Hidronor, decirles que estábamos entusiasmados con sus proyectos y que nos vengan a presentar de los Andes. Le tendieron una trampa a Hidronor. Una cama total, ¿viste? Entonces, le dice encima, le dice, y bueno, acá tenemos al doctor Rossi, que está también preocupado por el tema y el señor Truco, licenciado, me dijo, qué sé yo, que también está con el tema del lago Lácar, que los van a acompañar y van a cerrar con algunas palabras. Bueno, fenómeno. Entonces vinieron los tipos, y bueno, todos, me acuerdo que Luz Zapac era secretaria de gobierno en ese momento, y el gobernador ya no era más Felipe, porque Felipe, todas las veces anteriores yo hablé con Felipe y con Elías sobre este tema, pero había cambiado y era Salvatori, justo antes, el año anterior. Bueno, el tema es que llega el día y entonces yo le digo a Rossi, me dice, yo digo, habla vos, yo realmente estaba muy, medio que estaba medio apabullado, ¿viste? De tener que... Claro, ¿qué te pasa? Y además, el tema era que los tipos, lo que yo pensaba era que los tipos iban a venir de buena fe a presentar sus proyectos y yo tenía que reventárselos a los tipos del proyecto. Entonces, bueno. Sí, básicamente, sí. Y Rossi me dice, mira, Jorge, mira, es el que fue a San Francisco fuiste vos, me dice, ¿viste? El que trajo la información fuiste vos. Este va a ser tu día, ¿viste? Yo voy a estar al lado tuyo. Si a vos se te olvida alguna cosa, yo te hago gamba, pero este es el día tuyo. Así me largó ahí tú. Y bueno, los tipos se agarran, llegan los tipos, hacen la presentación, estaba lleno de gente, la municipalidad, la gente puede caber en el salón municipal, no sé cuántas, 100, 200, sí. Y empiezan a exponer, y estaba siendo filmado por RTN, Radio y Televisión de Neuquén, o sea que estaba siendo filmado eso. Y efectivamente los tipos empiezan por la de Caleufu, por la Licopa de Coyuncura. Entonces, ahí blanquean todo ellos, ahí, en realidad lo blanquean. Ahí blanquean todos los tipos y blanquean, dice, encima cambiaron de opinión, ¿no? Hasta hace un mes pensábamos esta, pero ahora cambiamos de opinión, vamos a hacer la del Caleufu, decía, así, ¿viste? Y entonces empiezan una por una, entonces yo sentaba así, ¿y cómo van a hacer con el malleo? Entonces decía, no, el malleo, la idea es hacer mandarlo por acá, mandarlo por el coso de no sé coso, de la Virgen, del Cerro de la Virgen, qué sé yo, y bueno, y aluminé, y bueno, aluminé, me dice, y empiezan a decir, bueno, estamos viendo, tenemos varios proyectos, está el LUM, el Gato, la Media Luna, el Chenque, y yo tomaba nota, ¿no? Entonces, y yo tiraba la lengua, porque quedaba todo filmado, ¿no? Entonces, cuando terminan de hablar, yo empiezo a tomar la palabra y despacito empiezo a explicar lo que te acabo de explicar, ¿viste? Es decir, que acabas de venir de San Francisco, que conocía la razón por las represas, que en realidad era un negociado, que hay otras formas de conseguir y que la destrucción es mucho mayor. Además, las represas no se sabe cuál costo es, porque son financiadas con impuestos, no es una ecuación de mercado, donde vos comprás una cosa y la pones después para vender a ver si ganás o no. Hay un cuadro de ganancias o pérdidas. Eso no existe. Es decir, eso es un negociado y salga lo que salga, lo van a financiar con impuestos y asignan un presupuesto y chao, ¿viste? No, nada más. Y entonces, porque no hay ninguna, si fueran tan buenos negocios serían privadas las represas. Claro, seguro, claro. El tema es que cuando se empiezan a dar cuenta, y yo a medida que hablo, empiezo a ser interrumpido con aplauso, entonces me agrando más. Entonces empiezo a tirar más, a pegar más fuerte. Entonces pegar más fuerte, terminé diciendo que era toda una farsa, y que todo esto, y muestro el mapa de cómo quedarían los ríos después de las represas. Entonces ahí termina con un gran aplauso y los tipos se sienten que le hicieron una cama y yo no sé, me que le hicimos y que soy Juan, ¿viste? Una cosa por sí, y ellos nos iban a hacer una cama a nosotros. ¿Es así? ¿O no? Sí, claro. La mayor legitimidad que podés tener, ¿viste? Tenés que defender. Por supuesto. La cama original la estaban haciendo ellos, la estaban preparando ellos. Era eso. Y entonces, ahí Luz tuvo enseguida reflejos rapidísimos, dice,
hagamos una comisión ahora mismo. Hicimos una comisión con los que estábamos siempre, ¿viste? Que se metió a no sé quién, se metió ella, estaba yo, Roberto Sacconi, Alejandro del Valle, no me acuerdo quién más, y fuimos a hablar con Salvatore. Yo no me acuerdo bien cómo fue la cronología, porque también tuvimos otro encuentro con la gente de Hidronor en Neuquén, porque ellos también fueron a hablar con Salvatore. Pero el asunto fue que fuimos a hablar, ya armamos tanto despelote, porque teníamos a lo de Junín con nosotros, a lo de Chosmalal con nosotros, a lo de Angostura con nosotros, a lo de Zapala con nosotros, a lo de Neuquén lo teníamos nosotros. Sí, ya está, tenía la provincia con ustedes, porque más no hay. Y no solamente a la gente, sino a los intendentes. A la presentación que se hizo en la municipalidad vino la Rulé, que era el intendente de Junín, ¿viste? Y no sé si vino algún otro, no me acuerdo. Y entonces hicimos la presentación, es decir, tuvimos la reunión en Neuquén, y entonces Salvatore, no inmediatamente, pero agarró y pensó y dijo, yo creo que hizo una evaluación, Desde el rédito político. Sí, en el reino político. No hay otra. Políticamente, ¿qué es lo que más conviene? ¿Qué otra cosa va a analizar un político? Y claro, es la única forma de convencer a un político, es decir, los votos, qué sé yo, y teníamos los votos, es decir, habíamos movilizado a mucha gente, que es lo que tendrían que estar haciendo ahora en el río Santa Cruz, ¿viste? Qué sé yo. Y entonces nos dijo que iba a sacar un decreto y que iba a suspender eso porque los ríos de los cuales estaban hablando estaban en jurisdicción provincial, a diferencia del Limay. El Limay lo decide la nación. Todos los otros que nombré lo decide la provincia. La provincia puede decir que no se puede hacer una represa. Yo no sé qué grado de sumisión o apego tenían en ese momento el gobierno de Neuquén con Alfonsín, pero aparentemente no tenían mucho, porque agarró y sacó un decreto donde sacó el decreto una semana después diciendo que no se hacía ninguna obra ni nada por el estilo. El río de jurisdicción provincial. Me imagino Hidronor. Hidronor de decir, ¿qué pasó? Y cuando con eso nos miramos, o sea, demasiado bueno para ser cierto. Y esperamos a ver si realmente eso iba a seguir siendo así. Y ahí no. Bueno, ahí se acabó el tema. Los tipos dejaron de aparecer, se dejó de hablar del tema y no se hizo nada más. No se hizo la de coyuntura, se quedó trunco el proyecto Alicopa y ahí se acabaron las represas. Bueno, sí, es un acto, creo, de justicia que la gente sepa que gracias a lo que hiciste vos y todos los que se adhirieron a ese liderazgo que vos marcaste, hoy podemos tener o dar por natural, dar por sentado de que es totalmente, digamos, incuestionable que podés ir a pescar a cualquiera de esos ríos el hecho de no conocer la historia hace que no valores tanto lo que tenemos hoy. Es así. Entonces yo creo que era muy importante que vos contaras esto, porque además esto sigue, digamos, ahora tenemos, lo hablamos el otro día, una nueva amenaza de una nueva represa en el río Nahueve. Sí. ¿Cómo se puede atacar hoy el problema? No lo sé, lo hablábamos nosotros. Y bueno, no sé, considerás diferentes ideas y paradójicamente o curiosamente parecería más difícil hoy de lo que les resultó a ustedes eso. Es increíble, ¿no? Ahí había una disputa entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, no se llevaban bien. Entonces el gobierno provincial podía meterle una tapa al nacional haciendo lo que hizo. En el caso del Nahueve, el proyecto es provincial, no es nacional. O sea que la única forma de dar vuelta a una decisión política es que al político le convenga más lo contrario. Y yo no sé si en Nahueve, no conozco, yo he tenido conexiones hace poco con gente que me preguntó qué hacer. Yo creo que lo fundamental es despertar a la población y que la población se levante, entre comillas, en armas, no que tengan armas, pero se oponga totalmente y que sea una... Yo creo que es la única posibilidad. Es la única posibilidad. Si no tenés el respaldo de la población, sos boleta. Si la gente no se involucra, no cambia esto, definitivamente. No hay que esperar un Salvador, no. Puede
yo lo experimenté con el caño del chimehuín, que es algo muchísimo menos trascendente, pero no menos importante, y aprendí que si la comunidad se involucra, mañana Sí, cambia eso, sí, así, sí. pero no ocurre. Así que, bueno, nada, más que agradecerte y planificaremos otra en algún momento, así que ya Ni hablar. veremos hablando más por ahí cosas más puntuales, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Sí, la seguimos. Dale, la seguimos, nos vemos.